judíos tienen prohibido el consumir la carne de cerdo. ¿Cuál es la razón detrás de esta prohibición? Primeramente hemos de comprender que existen ciertos animales en los que la Torá declara sagrados o limpios, y están aquellos que se consideran pues inmundos o de contaminación. Animales que son kosher y animales que son inmundos, que no son permitidos comerlos. Entre estos animales se encuentra el cerdo. Y hay una característica especial para determinar si un animal es kosher o kasher, como también se le dice. Y se dice que para que un animal sea kosher tiene que tener la pezuña partida y tiene que ser rumiante. ¿Qué quiere decir rumiante? Que estos animales que luego de masticar la comida la vuelven a regurgitar hacia afuera y a continúan masticando, la envuelven con saliva, etcétera, y la vuelven a masticar, etcétera, para ser digerida nuevamente. Entre estos animales, por ejemplo, se encuentran las vacas, ovejas, chivos, etcétera. O sea que estos animales, luego de haber masticado e ingerido, vuelven a sacar y continúan masticando, etcétera. Eso se llama regurgitar. Entonces, en el caso de la prohibición de comer cerdo, es una prohibición directamente que Dios le entregó al pueblo de Israel y se encuentra registrada precisamente en la Torá en muchísimos lugares. Entre ellos, en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 11, se nos explica claramente la prohibición, o se nos habla de los animales que está prohibido consumirlos. Y entre ellos se encuentra el cerdo. En el libro de Deuteronomio también se nos habla, en el capítulo 14, se nos habla también de los animales prohibidos y se vuelve a mencionar el cerdo, entre otros pasajes. En el libro de Vaikra, el libro de Levítico, les voy a leer textualmente como dice: Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciéndoles: hablen a los hijos de Israel diciendo: estas son las criaturas que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo el que tenga pezuña hendida y separada totalmente en dos pezuñas y que rumia de entre los animales, pueden comer. Mas esto es lo que no comerán de entre los que rumian y tienen pezuña hendida. Entonces empieza a enumerar el camello, porque rumia más su pezuña no es hendida, impuro es para ustedes. Y habla también de la liebre y al final dice: y el cerdo, porque su pezuña es hendida y en efecto está totalmente separada, mas no rumia. Impuro es para ustedes. De su carne no comerán y su cadáver no tocarán. Impuros son para ustedes. Entonces, la prohibición realmente es directamente del mismo Creador. Hashem está diciendo en la Torá al pueblo de Israel que tiene prohibido consumir estos animales, y entre ellos se encuentra el cerdo, porque aunque tiene la pezuña partida, no rumia, o sea, no vuelve a regurgitar la comida y la vuelve a masticar, etcétera. El cerdo no es ese tipo de cosa y por lo tanto es prohibido para el pueblo de Israel. Pero voy a compartir con ustedes también algunos pequeños detallitos también que estuve encontrando aquí en un artículo donde se hablan también, hace mención a algunos pasajes del Talmud y la opinión de ciertos rabinos sobre esta cuestión que me parecieron interesantísimas. En el Talmud se encuentra pues el comentario de Rabbi Elazar ben Azariah, y él comentó que uno no debiera decir que se abstiene de comer carne de cerdo porque no le gusta, sino más bien porque Dios lo condena. Entonces estaba hablando de que es una prohibición que a veces, aunque no comprendamos el porqué, si es un mandamiento directamente de Dios, pues sencillamente obedecemos. Y así está escrito en la Torá: no comerán estos animales porque son impuros. Sigue comentando el artículo que en el caso de los cerdos, incluso los sabios en el pasado prohibieron incluso que los judíos criaran cerdos, aunque no los consumieran. El criarlos también está prohibido. También, y se cuenta toda una historia el por qué el de prohibir la crianza de cerdos, etc. Ciertos incidentes, se cuenta que en la época en que Israel estaba en guerra con Grecia, había también una batalla entre Aristóbulos y Hircano. Estos dos hermanos estaban enfadados por el poder en Israel, y uno de ellos, Aristóbulo, y sus fuerzas se cerraron en la parte del templo
y allí tenían pues todas sus barricadas en defensa de una guerra que había armada en Israel, y pues la ciudad estaba rodeada, y los hombres de Aristóbulo enviaban cestas hacia abajo con moneda, con dinero, y en la cesta le ponían de vuelta pues un cordero para poder continuar haciendo los sacrificios que tenían que oficiarse diariamente en el templo, hasta que un día se cuenta que alguien, en vez de ponerle una oveja, le pusieron un cerdo, y cuando le subieron hacia arriba, eso fue pues realmente grandísimo. Se dice que una de las patas del cerdo tocó el templo, y se cuenta que hubo un terremoto en Jerusalén. Bueno, toda una historia larguísima que será para otro vídeo contar este detalle. Incluso se cuentan también de ciertas personas que cuando aquella época de los griegos querían forzarlos a comer carne de cerdo, y ciertos judíos que se mantuvieron fieles y no quisieron hacerlo. Un señor de 90 años que fue golpeado, nos cuenta el Talmud. También se nos cuenta de que cuando estas potencias querían, los griegos y los romanos, etcétera, los sacrificios que le hacían a sus dioses paganos era con el cerdo. E incluso se cuenta de que uno de estos que conquistó Jerusalén intentó ofrecer sacrificios de cerdos dentro del templo, realmente una ofensa grandísima para el pueblo de Israel. Y fue también cuando los griegos querían implementar todo este tipo de cosas, y este animal impuro ofrecerlo en el templo sagrado, hasta que se levantó la familia de los macabeos en la ciudad de Modim, que eran sacerdotes, y se armó la revuelta en Jerusalén para expulsar a los extranjeros. Toda una historia también. Ahora, aparte de la prohibición de la Torá, hay ciertos rabinos y ciertos comentaristas, doctores, que ofrecen explicaciones de los peligros del cerdo, etc. Entre ellos Maimónides, que como saben un gran rabí, pero también un gran doctor, el médico personal del sultán Saladino en Egipto. Y Maimónides pues también nos cuenta de que el cerdo pues contraía enfermedades, y que podía pues causar malestar y enfermedades al sistema humano. Es interesante también que el Talmud cuenta un detalle interesantísimo, y dice así, dice: 10 medidas de plagas descendieron al mundo, dice el Talmud, y el cerdo tomó 9 de ellas. Estas enfermedades son fácilmente transmisibles de los cerdos a los seres humanos. Por lo tanto, pueden transmitir viruses y enfermedades, etc. Y esto me parece interesantísimo, porque estamos hablando desde la época del Talmud. No habían los adelantos científicos de hoy, microscopios y todo este tipo de laboratorios que hacen investigaciones sobre bacterias y viruses. Y ya el Talmud estaba hablando acerca de virus y enfermedades que son transmitidas por el cerdo, como incluso se sabe hasta en el día de hoy de ciertas enfermedades que son transmitidas precisamente por este animal. Aunque, como ya mencioné, la prohibición de la Torá no es porque si transmite enfermedad o no, es que Hashem prohibió al pueblo de Israel consumirlo, está en la Torá, y por lo tanto no lo hacemos. Aun cuando parezca ilógico, seguimos la explicación y seguimos la instrucción que Dios directamente dio al pueblo de Israel. Dice que incluso el cerdo dentro del pueblo de Israel, le explican los sabios, que se ve como un signo o un símbolo de la hipocresía. ¿Por qué? Porque el cerdo es todo un midrash interesante, ¿no? Que pone toda una historia, y dice que el cerdo pretende ser un animal kosher. ¿Por qué? Porque dice que él se acuesta y se revuelca y estira las patas así, como mostrando que tiene las pezuñas partidas así, y mostrando como diciendo: mírame, soy kosher, puedes comer. Pero en realidad es un engaño, y esto lo compararon los romanos lo compararon los sabios con los romanos, con Roma. Porque Roma en un principio empezó a mostrar de que hacía justicia, etc. Y al final toda una avaricia y corrupción, y como arrasaron y acabaron con Jerusalén, etc. Entonces todo un debate, incluso hay cierto pasaje en el Talmud de que se debate y se cuenta que en un futuro, un día, cuando el Mashiach venga, y que dice que la tierra va a llegar a un nivel total de perfección, tal al punto de que tanto los seres humanos como las personas van a purificarse de tal modo que hasta el cerdo va a ser purificado.
y va a incluso a ser permitido comerlo. Dice cierto pasaje en el Talmud, aunque hay debates entre los sabios, etc. Según esto va a ser en la era mesiánica. Aunque vino otro rabí y empieza a debatir y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si las leyes de la Torah son eternas y no pueden cambiarse? Y viene otro rabí y comenta y dice, no, pero Hashem va a alterar la fisiología del cerdo y va a ser posible de que su fisiológicamente por dentro y todo va a cambiar de tal manera que sea kosher. Pero es todo un debate, etc. Les he querido comentar todos estos pequeños puntos, mencionarlos porque yo no sabía muchos de ellos y quería pues que también conocieran. Pero en resumen, la idea principal, ¿por qué los judíos no comemos cerdo ni ninguno de sus derivados? Porque Hashem lo mandó exactamente así como está en la Torá, como les mencioné en los versículos en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio y en otros pasajes, donde menciona que estos son animales impuros y que el pueblo de Israel no debe comerlos y por lo tanto está prohibido, porque es mandamiento de Dios directamente en la Torá. Así que hasta aquí la respuesta a esta pregunta. Espero que haya sido de interés para ustedes. Si tienen algún comentario o algo que agregar, son bienvenidos y nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Shalom.